Buenos días, mis queridos hermanos. Hoy, por la gracia de Dios, de nuevo vamos a encontrarnos ante una reflexión, un tema, reflexión, estudio, ¿verdad? Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy el tema de reflexión, de estudio, es titulado La puerta abierta y cerrada. Me he propuesto tratar de entender los temas, algunos temas del libro Primeros Escritos, porque creo que es importante comprender nuestro pasado, nuestros inicios, lo que Dios se nos reveló en aquel entonces, lo que nos dijo, sus consejos, para poder entender dónde estamos y por qué. La reflexión de hoy está titulada La puerta abierta y cerrada. Vais a ver que en realidad hace reflexión o mención a la visión de los dos tronos, como la llamo yo, ¿verdad? Y para eso, para que podamos entender esta realidad, esta profunda realidad, necesitamos ir a los textos en origen, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a empezar a tratar de entender la visión de los dos tronos, ¿verdad? Y vais a ver cómo el enemigo ha obrado para que este pueblo esté confundido, tremendamente confundido. Y es precisamente lo que está pasando porque me doy cuenta por la acogida que tienen estos mensajes. Por supuesto que el de hoy no va a ser menos. Seguramente que el de hoy también será poco recibido, pero mi trabajo es exponer la verdad. Luego cada uno toma las decisiones que le parezca correspondiente, ¿verdad? Para mí está claro que este grupo pequeño es muy pequeño en realidad. Me doy cuenta del engaño profundo en el cual estamos sumidos, y el tema de hoy tratará de ayudarnos a comprender si lo que estamos tratando de presentar una y otra vez es realidad o son inventos, sueños de un hombre, ¿verdad? Que no tiene otra cosa que hacer. Por lo tanto, la reflexión, la puerta abierta y cerrada, y vamos a entrar y entender la visión de los dos tronos. Voy a empezar desde el primer párrafo que está en rojo para que entremos directamente en el tema. El tema va a ser un poco extenso porque necesitamos comprender bastante cosas, ¿verdad? Dice, vi un trono, uno solo, ¿verdad? Un trono. En él estaban sentados el Padre y su Hijo Jesucristo. Es decir, en este trono, en un solo trono, está sentado el Padre y su Hijo Jesucristo. Es muy importante, por eso lo recalco, porque es importante comprender que en el lugar santo solo hubo un trono. Y en él estaban el Padre y el Hijo. Estaban los dos, ¿verdad? Luego os explicaré por qué digo un trono. Y vais a ver, luego lo veremos, que en el lugar santísimo hay dos tronos. En el lugar santísimo hay dos tronos, pero en el lugar santo hubo solo un trono. Digo esto porque tenéis que relacionarlo con la doctrina de la Trinidad. Ya os lo dije antes. Alguien trata de colocarse en el monte de los dioses y vais a ver que este trono será ocupado después por el enemigo de Dios. Y de allí debería de entenderse quién es ese tercer trono, porque toda la Biblia, todo el Evangelio nos habla del Padre y del Hijo en la divinidad, ¿verdad? El Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y Espíritu del Hijo, ¿verdad? No es un Dios en sí mismo. Cristo dijo, no hablará de sí mismo, sino hablará de Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, este tercer trono
lo ocupará luego el enemigo, que es lo que nos tratará de decir aquí, ¿verdad? Por lo tanto, dice, vi un trono, esto lo digo de paso para que lo relacionéis y que podáis entender, el que quiera entender. El que no quiera entender, pues nada, no trato de convencer a nadie, simplemente explico y cada uno tiene que tomar la verdad como le parece, ¿verdad? Que tener su propia elección. Vi un trono y en él se estaban sentados el Padre y su Hijo Jesucristo. Dice, contemplé el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. Aquí quiero que entendáis porque aquí se revelan realidades, está en una segunda capa, ¿verdad? Porque no es lo que trata de explicarnos, pero se entiende. Fijaos lo que nos dice. Contemplé el rostro de Jesús, es decir, a Jesús lo ve. ¿Qué quiere decir esto? El hombre Cristo Jesús. A Jesús lo ve. Un ser humano ve a Dios. A Jesús lo ve. Contemplé el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. Dice, no pude contemplar la persona del Padre porque una nube de luz gloriosa lo cubría. ¿Qué quiere decir? Que el Padre es esta sustancia, espíritu, lo que es Dios, pero recordad que Cristo era uno igual al Padre, era igual. ¿Por qué ahora lo ve? A él lo ve. Porque Cristo es un ser humano, divino humano, es el segundo Adán, es la cabeza de esta nueva humanidad, ¿verdad? Sin embargo, es el Hijo de Dios, no deja de ser Dios, ¿verdad? Y esto os lo explico porque el texto deja entender esta realidad, ¿verdad? Y no solamente este texto, sino la Biblia, el Evangelio. Dice, no pude contemplar la persona del Padre porque una nube de luz gloriosa lo cubría. Le pregunté a Jesús si su Padre tenía una forma parecida a la suya. Atentos lo que dice. Me dijo que la tenía, pero que no podía contemplarla, que ella no la podía contemplar, porque, dijo, si vieras por una vez la gloria de su persona, dejarías de existir. Aquí se nos revela otra realidad, que pasará al final del tiempo. El hombre pecador, los que no serán salvos, los que no han acudido a la boda del Cordero, los que no reciben la gloria de Dios, ¿verdad? ¿Qué pasará ante la presencia de un Dios santo? Dejarán de existir. Por lo tanto, ¿los mata Dios? ¿O el pecado en la presencia de Dios deja de existir? No es lo mismo, necesitamos comprender la realidad, ¿verdad? Sin embargo, la invitación de Dios fue siempre arrepentimiento, siempre fue que nos volvamos a Él y nos dio la oportunidad, ¿verdad? La boda del Cordero, allí era el lugar de encuentro, ¿verdad? Dice, ante el trono estaba el pueblo adventista, atentos, el pueblo adventista, la iglesia del mundo, todas las iglesias del mundo, ¿verdad? Dice, y el mundo, la gente normal, la que no necesariamente tiene algún tipo de creencia, ¿verdad? Vi a una compañía inclinada ante el trono, profundamente interesada, mientras la mayoría se levantaba desinteresada y descuidada. Es decir, mientras el mundo y las iglesias estaban desinteresados y descuidados. Aquí nos hace referencia a lo que pasó a Guillermo Miller, al fin de los 2300 tardes y mañanas, y a este pueblo que estaba interesado, que estaba tratando de entender qué es lo que está por ocurrir, ¿verdad? Dice, los que estaban inclinándose ante el trono elevaban sus oraciones y miraban a Jesús, luego éste miraba a su Padre y parecía estar suplicándole. Jesús parecía estar suplicándole al Padre, ¿verdad? Y fijaos lo que ocurre. Dice, entonces una luz vino del Padre a su Hijo y de éste a la compañía que oraba. Una luz. ¿Qué significa esto? Significa verdad. ¿Qué es la luz? Es verdad, entendimiento, ¿verdad? Por lo tanto, dice, entonces una luz vino del Padre a su Hijo y de éste a la compañía que oraba. Entonces vi que una luz muy brillante venía del Padre al Hijo y del Hijo ondeaba sobre la gente ante el trono. Es decir, entendimiento. Se les dio entendimiento. Verdad. ¿Verdad?
Dice, pero pocos quisieron recibir esta gran luz. Pocos quisieron recibir esta verdad. Hace referencia a la iglesia y el mundo, ¿verdad? A las iglesias que había en el mundo y el mundo, la gente normal y corriente, ¿verdad? Pero pocos quisieron recibir esta gran luz. Muchos salieron de debajo de ella y la resistieron inmediatamente. Es decir, se opusieron a este entendimiento 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Daniel 8:14, ¿verdad? Dice, otros se descuidaron y no apreciaron la luz y ésta se alejó de ellos. Algunos la apreciaron y fueron y se inclinaron ante el trono con la pequeña compañía que oraba. Es decir, de las iglesias del mundo, algunos apreciaron y se juntaron con esta compañía que oraba, ¿verdad? Dice, esta compañía recibió la luz y se regocijó en ella mientras sus rostros brillaban con su gloria. Es decir, empezaron a entender 2300 tardes y mañana qué es lo que significa, ¿verdad? Y se regocijaron. Aunque en la primera fase no entendieron del todo, ¿verdad? Pero luego entendieron. Atentos aquí. Entonces vi que el Padre se levantaba del trono del lugar santo y en un carro de llamas entraba en el santo de los santos, en el lugar santísimo, ¿verdad? Dentro del velo y se sentaba. Dice, allí en el lugar santísimo vi tronos, al menos dos, ¿verdad? 2 tronos, que no había visto antes. Dice, entonces Jesús se levantó del trono del lugar santo, ¿verdad? Y la mayoría de los que estaban postrados se levantaron con él. Es decir, este pequeño grupo se levantaron con él. Y dice, y no vi pasar un solo rayo de luz de Jesús a la multitud descuidada después que se levantó y quedaron en perfecta oscuridad. Es decir, todas las demás iglesias que se quedaron atrás no acompañaron este mensaje, esta luz de 2300 tardes y mañanas. Se quedaron sin luz, sin entendimiento. Es decir, se quedaron en la obra del lugar santo, ¿verdad? Sin embargo, este pequeño grupo acompañó a Jesús, que es lo que nos va a explicar enseguida, ¿verdad? Dice, los que se levantaron cuando Jesús lo hizo, mantuvieron sus ojos fijos en él mientras dejaba el trono del lugar santo y los condujo fuera un poco, los condujo un poco, ¿verdad? Dice, entonces Jesús, levantó su brazo derecho y oímos su hermosa voz diciendo, atentos lo que dice, porque esto es también otra clave. Dice, esperad, voy a mi Padre a recibir el reino. ¿Dónde iba? En el lugar santísimo, ¿verdad? Dice, voy a mi Padre a recibir el reino, mantened vuestros vestidos inmaculados. Aquí es interesante, dice, mantened vuestros vestidos inmaculados. ¿A qué hace referencia? A la luz que recibieron. ¿Qué vestido tenía Adán en Edén? Un vestido de luz, ¿verdad? La gloria de Dios. ¿Qué se les dio a este pequeño grupo? Luz del Padre le fue enviada a Cristo y de Cristo a este pequeño grupo, ¿verdad? Por lo tanto, ¿de qué les habla? Mantened vuestra conexión con el Espíritu, con esta luz que fue enviado a través del Espíritu, ¿verdad? ¿Y qué les dice? Mantened vuestros vestidos inmaculados, mantened esta verdad que se os ha dado, esta conexión con el Espíritu inmaculada, pura, ¿verdad? Y dentro de poco, atentos, dice, volveré de las bodas. ¿Dónde ocurren las bodas? ¿Dónde recibe Cristo su reino? En el lugar santísimo, justo al final del día, que es lo que tratamos de explicar aquí, ¿verdad? De ninguna manera la boda de corderos ocurre en el reino de Dios. Otra cosa es la cena sí estará en el reino de Dios, pero las bodas, la unión de lo divino y lo humano, el reino de Dios, es decir, esta tierra, ¿verdad? Y luego, esta tierra es adherida al reino de Dios, y cuando se refiere, no se refiere a la tierra
a la creación en sí mismo, sino se refiere al hombre. Cristo se une con el hombre y lleva al hombre a su reino, ¿verdad? A esto hace referencia. Mantened vuestros vestidos inmaculados, y dentro de poco volveré de las bodas, y os recibiré en mi casa, os llevaré al reino, ¿verdad? Y vi un carro nublado con ruedas como de fuego ardiente. Los ángeles rodeaban el carro cuando llegó a donde estaba Jesús. Este subió a él y fue llevado al lugar santísimo donde estaba sentado el Padre. Por lo tanto, él se sienta en otro trono, ¿verdad? Los tronos que vio antes. Por lo tanto, abandonan un trono donde estaba el Padre y el Hijo, acuden al lugar santísimo donde hay dos tronos al menos. En uno se sienta el Padre y en el otro se sienta el Hijo, ¿verdad? Dice, entonces vi a Jesús que estaba ante el Padre como un gran sumo sacerdote. En el borde de su manto había una campana y una granada, una campana y una granada. Entonces Jesús me mostró la diferencia entre la fe y el sentimiento. Y vi que los que se levantaban con Jesús enviaban su fe a Jesús en el lugar santísimo. Importante, porque esto quiere decir que ellos tenían la verdad y relacionaban la verdad con la obra del lugar santísimo. Importante entender esto, porque ahora entenderemos de por qué lo recalcamos. Es sumamente importante comprender. Yo diría, es clave para esta generación. Para todas, ¿verdad? Desde la primera hasta la última, la cuarta generación, es clave. Pero necesitamos entender esta realidad, ¿verdad? Vi que los que se levantaban con Jesús enviaban su fe a Jesús en el lugar santísimo y oraban, Padre, danos tu espíritu. ¿Pero qué espíritu pedían ellos? El que van a recibir en la boda del Cordero, ¿verdad? A eso se refiere, el que van a recibir a la boda del Cordero. ¿Por qué? Porque vais a ver que en el trono del lugar santo se sientará, es lo que nos dirá ahora, y desde ahí reciben, los que están delante del trono del lugar santo reciben otro espíritu, con otro propósito, ¿verdad? Otro mensaje. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo, ¿comprendéis? Soplaba sobre ellos el Espíritu Santo, en medida parcial, ¿verdad? En el soplo había luz, poder y mucho amor, alegría y paz. ¿A quién? A este pequeño remanente, a la primera generación. Cuidado que necesitamos entender bien estas realidades. Luego entraremos este es un texto añadido, no le puse la estrellita porque no tenía mucho espacio aquí, pero es un texto añadido para que podamos entender de qué puerta abierta y de qué puerta cerrada nos habla, ¿verdad? En la reflexión. Por lo tanto, hace referencia a esta visión y necesitamos entender la realidad que nos revela esta visión, ¿verdad? Entonces Jesús soplaba sobre el Espíritu Santo, en el soplo había luz, entendimiento, poder, porque hay que entender qué es lo que ocurre en el lugar santísimo. Hay una obra específica en el lugar santísimo, ¿verdad? Es distinta de la obra del lugar santo. Mucho amor, alegría y paz. Entonces me volví para mirar a la compañía que seguía inclinada ante el trono. ¿Cuál trono? El del lugar santo. No sabían que Jesús lo había dejado. No sabían que Jesús lo había dejado. Satanás parecía estar junto al trono tratando de continuar la obra de Dios. Dice, Satanás parecía estar junto al trono. No lo puede ocupar, pero simula que está en el trono, que él sigue con esta obra, porque es lo que nos dirá a continuación, ¿verdad? No puede ocupar el trono, es decir, él no puede estar como Dios. Él quiere, se coloca junto, trata de estar en esta posición, pero no puede ocupar este trono. No lo puede ocupar, ¿verdad? Por lo tanto, no puede ser Dios. Él quiere, pero no puede. Por eso la doctrina de la Trinidad es falsa y no la entendemos bien, ¿verdad? Él trata de engañarnos, porque es lo que está haciendo desde ahí, pero es falsa. No es una correcta doctrina, no es la doctrina de la divinidad la correcta, ¿verdad? Fijaos lo que hace él a través de este trono. Dice,
No sabían que Jesús lo había dejado. Satanás parecía estar junto al trono tratando de continuar la obra de Dios. Ser como Dios, ¿verdad? Tratando de continuar la obra de Dios, presentándose ante la humanidad como Dios. Dice, les vi mirar hacia el trono y rezar. Padre mío, danos tu espíritu, ¿verdad? A la iglesia y al mundo, no al pueblo adventista, ¿verdad? Ahora entenderemos toda la realidad. Padre mío, danos tu espíritu. Dice, entonces Satanás soplaba sobre ellos una influencia impía, en ella había luz y mucho poder. ¿Qué poder? Del enemigo, luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, alegría y paz. Es decir, esta luz y este mucho poder está en medio de conflictos. No hay unidad, no hay una homogeneidad, creo que es. Espero que me podáis entender. No hay unidad, creo que la palabra sería esta, ¿verdad? Uniformidad. Por lo tanto, hay conflicto en medio aquí, porque esto dice, en ella había luz, un entendimiento, ¿verdad? Verdad contaminada, como la llamamos nosotros, porque no puede ser de otra manera, y mucho poder, es su espíritu, es lo que Cristo nos reveló, el espíritu que tenían los judíos, Pedro le dijo en algún momento, ¿verdad? Y el espíritu de profecía y la Biblia nos habla constantemente de este poder del enemigo, ¿verdad? Pero nada de dulce amor, alegría y paz. Atentos. Dice, el objetivo de Satanás era mantenerlos engañados y alejar y engañar a los hijos de Dios, a este remanente que está delante del trono del lugar santísimo. Ahora entendéis por qué digo esto, ¿verdad? Porque es muy importante entender esto bien. Fijaos lo que dice, alejar y engañar a los hijos de Dios, a este pequeño remanente que Cristo les dejó delante del lugar santísimo. Y fijaos lo que ocurre. Aquí quiero atraeros la atención, porque no dejé de recordar las palabras de aquel hombre de la última reflexión que nos decía que hemos sido engañados. Pues ahí está la demostración. Os lo dejaré, luego veremos el texto. Os lo dejaré en la descripción, el enlace en origen, para que podáis ver todo lo que os presento aquí. Está este texto, el siguiente texto y la reflexión que vamos a tratar hoy, ¿verdad? Porque necesitamos entender, ¿es verdad que fuimos engañados o no? Y es justo lo que la visión trata de explicarnos. El objetivo de Satanás era mantenerlos engañados a los que estaban delante del lugar del trono del lugar santo, que estaban fuera de la luz, que proviene de Dios, y alejar y engañar a los hijos de Dios, a este pequeño remanente, ¿verdad? Que acompañó a Jesús hasta delante del trono del lugar santísimo. Fijaos lo que dice aquí. Vi que uno tras otro dejaba la compañía que estaba orando a Jesús en el lugar santísimo. ¿A quién hace referencia? A este pequeño grupo que acompañó a Jesús hasta delante de la tienda del lugar santísimo, ¿verdad? Por lo tanto, vi que uno tras otro dejaba la compañía que estaba orando a Jesús en el lugar santísimo. Iba y se unía a los que estaban ante el trono, ¿qué trono? Del lugar santo, y enseguida recibían la influencia impía de Satanás. Esta frase no existe en primeros escritos. Alguien la ha quitado. Ahora, aquí hay varias preguntas que deberíamos de hacernos. ¿Por qué esto fue quitado del original? De los primeros escritos. ¿Por qué se ha quitado? Porque alguien entendió lo que está diciendo, ¿verdad? Y decidió quitar esto de allí, para que el pueblo de Dios no entienda una realidad. Pero vais a ver que no solamente aquí nos revela esta realidad, sino que en realidad todo el espíritu de profecía nos habla de esto. Pero ¿por qué no le damos la importancia que corresponde? Porque claro, como no entendemos esta realidad, lo tratamos así de una manera formal, ¿verdad? Más metafórico que una realidad.
Pero aquí nos presenta una realidad. Uno detrás de otro, vi que uno tras otro dejaba la compañía que estaba orando a Jesús en el lugar santísimo, uno tras otro. ¿Hasta dónde? No nos dice, ¿verdad? Nos dice que uno detrás de otro se va se va del lugar santísimo al lugar santo. ¿Es importante entender esto? Muy importante. Muy importante. Esto también trata de decirnos de que la obra del lugar santo, esta puerta cerrada de lo que nos habla aquí, ¿verdad? Puerta abierta y puerta cerrada, quiere decir que son dos obras distintas. También la obra del lugar del santuario también nos dice de dos obras distintas, que no son lo mismo, ¿verdad? Por lo tanto, quiere decir que esta compañía que al inicio recibió luz y que Cristo le dijo, mantened vuestra ropa, mantened vuestros vestidos inmaculados, al irse al lugar santo, se van a un otro entendimiento contaminado y desde luego sus vestidos ya no son inmaculados. Porque su vestido, ¿cómo somos santificados? A través de la verdad. Bien, si nosotros abandonamos la verdad del lugar santísimo y nos vamos a la verdad del lugar santo, ¿es lo mismo? Pues no es lo mismo, porque es precisamente lo que trata de explicarnos. Vi que uno tras otro dejaba la compañía que estaba orando a Jesús en el lugar santísimo, orando a Jesús pidiendo ¿qué? Entendimiento, luz, poder, amor, paz, ¿verdad? Deja de recibir de Jesús y recibe ¿de quién? Del que estaba en el trono del lugar santo, ¿verdad? Necesitamos entender primero, ahora vamos a ver el texto que tenemos nosotros en primeros escritos en original y vais a ver que termina la frase con el objetivo de Satanás era mantenerlos engañados y alejar y engañar a los hijos de Dios. Pero esta frase, vi que uno tras otro dejaba la compañía, esta no está, no existe, ¿verdad? Por lo tanto, quiere decir que alguien ha tratado de engañarnos. Y por lo visto, lo ha conseguido, ¿verdad? Fijaos, primeros escritos, traducción en español, pero en inglés igual, ¿eh? No os preocupéis, en inglés está igual. El único lugar donde encontramos esto tal cual está en Sedeistar, que es de donde entendimos, ¿verdad? El texto. Por lo tanto, veis, el objeto de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. Y la otra frase, uno tras otro, ¿verdad? Se van del trono del lugar santísimo al lugar santo, alguien la ha quitado. La pregunta que deberíamos de hacernos todos es, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué se ha quitado? Porque es sumamente importante, ¿verdad? Bien, ahora vamos a tratar de entrar en nuestra reflexión. Una vez que hemos entendido de qué puerta habla, cuál se abre, cuál se cierra y qué es lo que está ocurriendo allí, ¿verdad? En todo este proceso, vamos a tratar de entrar en nuestra reflexión, porque necesitamos entender de qué nos habla, a qué hace referencia, ¿verdad? Quiero deciros desde el principio, tened en cuenta que esto es, primero, estamos hablando del 24 de marzo de 1849, ¿vale? Esto tiene que ver, en primera fase, con la primera generación, pero también tiene que ver con nosotros. Tiene doble aplicación, siempre os lo dije, ¿verdad? Bien, ahora vamos a entrar en una reflexión y os digo esto para que lo tengáis presente, que estéis atentos, ¿verdad? Veo que la voz no me ayuda mucho hoy, pero espero por la gracia de Dios que podamos terminar bien esto. El sábado 24 de marzo de 1849 tuvimos con los hermanos de Topsham, Maine, una reunión muy agradable e interesante.
Dice, el Espíritu Santo fue derramado sobre nosotros y fue arrebatada en espíritu a la ciudad del Dios viviente. Dice, luego se me mostró que los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo acerca de la puerta cerrada no pueden separarse. Es importante, porque necesitamos entender que esta puerta cerrada no se debe de abrir. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un otro mensaje, otra luz, otra obra, son distintas, y mezclar estas dos obras sería la ruina. Y eso es lo que trata de explicarnos, ¿verdad? Dice, se me mostró que los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo acerca de la puerta cerrada no pueden separarse. Y que el testimonio que los mandamientos de Dios habían de resplandecer en toda su importancia, y cuando el pueblo de Dios había de ser probado acerca de la verdad del sábado, era cuando se abriese la puerta en el lugar santísimo del santuario celestial, donde está el arca que contiene los 10 mandamientos. Dice, esta puerta no se abrió hasta que hubo terminado la mediación de Jesús en el lugar santo del santuario en 1844. ¿Verdad? Dice, entonces Jesús se levantó, lo que nos explicó antes en la visión, ¿verdad? Que la visión era de 1845. Entonces Jesús se levantó, dice, cerró la puerta del lugar santo. Y esto es sumamente importante, comprender esta realidad. Realidad que el pueblo de Dios hoy no la entiende. Pero es que desgraciadamente, que es lo que nos va a contar ahora, la primera generación tampoco la entendió. Fijaos que, siempre os lo digo, Dios se nos revela anticipadamente. Nos pone sobre aviso. ¿Qué ocurre? Que los vigilantes no vigilan. Desgraciadamente, los vigilantes no vigilan. Y cuando llega la hora de la visitación, nos coge desprevenidos. Y fijaos lo que importante es. Entonces Jesús se levantó, cerró la puerta del lugar santo, abrió la que da al Santísimo y pasó detrás del segundo velo, atentos, donde está ahora al lado del arca y donde llega la fe de Israel ahora. Y dice bien la fe de Israel porque no hace referencia ni a iglesia ni al pueblo remanente. Por eso formula de esta manera. Ahora bien, necesitamos entender cuál es la obra del lugar santo, por qué Cristo cierra esta puerta y nosotros no deberíamos de ir, abrir esta puerta del lugar santo y volver de nuevo para atrás y quedarnos en el lugar santísimo, la puerta que Cristo abrió y que está en el lugar santísimo, ¿verdad? Bien, ¿qué pasó en el lugar santo? Pues después de la obra terrenal de Cristo, Cristo asciende en el cielo y empieza la obra del lugar santo. Es decir, el pueblo, por fe, deposita sus pecados sobre Cristo, ¿verdad? Y a través de la sangre de Cristo, pues este pueblo es considerado, esto lo entendemos por el santuario judío, ¿verdad? La misma obra. Entonces, esto era lo que podemos ver que descubre quién, Lutero y los reformadores. ¿Qué es lo que descubren ellos? ¿Qué es lo que entienden ellos? La justificación por la fe, ¿verdad? Es decir, esta era la obra del lugar santo, la justificación por la fe. Nosotros colocábamos nuestros pecados por fe sobre el Cordero de Dios, sobre Cristo, ¿verdad? Y esta es la obra del lugar santo, ¿verdad? Bien, ¿por qué dice Cristo que cerró esta puerta? Cerró esta puerta y abre la puerta del lugar santísimo. Bien, ¿qué es el lugar santísimo? ¿Cuál es la obra del lugar santísimo? Pues ahí en el día de la expiación, en el modelo del santuario judío, tenía lugar la purificación, la santificación, la erradicación del pecado del medio del pueblo de Dios en el día de la expiación,
Pues este es el lugar santísimo, ¿verdad? Por lo tanto, en el lugar santo, por fe, depositábamos los pecados en el Cordero de Dios, sobre Cristo, pero en el día de la expiación, en el lugar santo, es la obra del sumo sacerdote exclusivamente el que purifica a su pueblo. Es el sumo sacerdote el que purifica a su pueblo, ¿verdad? Por lo tanto, la obra del lugar santísimo es una obra distinta frente a la obra del lugar santo. Por esto nos dice que él cerró la puerta del lugar santo. En el día de la expiación, ¿qué es lo que hace el pueblo? Se purifica. ¿Cómo? En el día de la expiación de antaño, ayuno y oración, ¿verdad? Y en el día de la expiación de la realidad, en nuestra realidad, pues aquí necesitamos entender todo lo que los pioneros habían entendido, esta luz que Cristo las envió, la vimos en la visión anterior, del Padre envió luz hacia Cristo y esta luz se sentó sobre el pueblo de Dios. Es decir, verdad. Una vez que entran en el lugar santísimo, a partir de 1844, empiezan a entender verdades. ¿Qué verdades? La desde los apóstoles. Es decir, empiezan a colocar las doctrinas en su sitio. Todos los errores que la Iglesia en la Edad Oscura, ¿verdad? Hasta Lutero, podríamos decir, ha adoptado, pero algunas de ellas han permanecido después de Lutero también, ¿verdad? Por lo tanto, en el día de la expiación, Cristo ha de purificar a su pueblo. Y allí podemos ver lo que pasó en 1888. Es decir, Cristo, como culminación de la obra del lugar santísimo, después de haber descubierto toda la verdad, las doctrinas, el sábado, que es lo que nos hacía referencia aquí, ¿verdad? Descubren incluso el sábado, les manda el mensaje. ¿Qué mensaje? Justificación por la fe, la justicia de Cristo. Nos dice la sierva, Materiales 1888, encontramos esto, nosotros lo hemos tratado en reflexiones anteriores, por lo tanto podéis ir para atrás y recuperar, porque no puedo decirlo todo en una reflexión. Sin embargo, hago mención porque necesitamos entender una línea de tiempo de realidad de verdades, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuál era el mensaje de John C. Waggoner? La justificación por la fe, la justicia de Cristo, ¿verdad? Bien, ¿qué pasó? Este mensaje fue rechazado, ¿verdad? Este mensaje fue rechazado. Y es allí donde empieza la desgracia de este pueblo. Vi que uno detrás de otro se van a la doctrina del lugar santo. Se van a la justificación por la fe. Porque es lo que cree la Iglesia hoy. No solo que lo cree, sino que lo declara. Es decir, pecamos hasta que Cristo viene. Esta es la obra del lugar santo. Es decir, en el lugar santo, ¿qué hacíamos? Pecamos y cada vez que pecábamos, pues necesitamos un cordero, ¿verdad? Un sacrificio para recibir perdón. Pero es que en la obra del lugar santísimo, aunque todavía hay sangre para el pecador, ¿verdad? La excepcionalidad, pero en el lugar santísimo el pueblo es purificado. ¿Por quién? Por el sumo sacerdote. ¿Y para esto qué necesitamos? ¿Qué hacía el pueblo de antaño? Estaban escuchando la obra del sumo sacerdote en el lugar santísimo y escuchaban las campanas para saber que el sumo sacerdote es vivo, no ha muerto, ¿verdad? En la presencia de Dios. ¿Y esto qué quiere decir? El pueblo tenía una confianza total y completa en el sumo sacerdote. ¿Qué es el mensaje de Cristo, nuestra justicia? Pues venía precisamente a explicarnos esto, que el pueblo de Dios ha de confiar plenamente, totalmente en Cristo. Que ya no se trata de pecar indefinidamente y acudir al Cordero, sino que en esta ocasión se trata de purificarnos.
El pueblo de antaño estaba en ayuno y oración. Esto quiere decir, podríamos decir, en un estado de inmovilidad, porque él está escuchando con atención la obra del Espíritu Santo, de Cristo, del sumo sacerdote. ¿Y qué es lo que hace el pueblo de ahora? ¿Qué es lo que trata de decirnos la visión? Que el pueblo de ahora abandona la obra del día de la expiación, de purificación. ¿Por qué? Porque no podemos. Pecamos hasta que Cristo viene. Es decir, abandona la luz que le fue dada a este pueblo para irse para atrás. Vais a ver cómo no solamente que este pueblo ha abandonado la verdad, sino que ha ido de mal en peor. Esto explica la doctrina de la Trinidad, que es fatal para este pueblo. Es la demostración de que está fuera del marco de la verdad y que Cristo no nos acompaña. Lo que nos dijo la sierva, rechazamos a Cristo, Cristo se retiró, pero es que han pasado más cosas, no solo que se retira Cristo, es que estamos sin el Espíritu Santo, y sin el Espíritu Santo las consecuencias son evidentes. Hemos ido de mal en peor, que es lo que trata de explicarnos, ¿verdad? Espero que me podáis entender lo que trato de explicaros, ¿verdad? Si necesitáis más detalles, pues está el grupo de Telegram, mandadme un mensaje por privado o en el grupo, no importa, y trataremos de entender estas realidades, ¿verdad? Dice, entonces Jesús se levantó, cerró la puerta del lugar santo, esta obra, abrió la que da al Santísimo y pasó detrás del segundo velo, en la obra del lugar santísimo, purificando, o al menos tratar de purificar a su pueblo. Dice, donde está ahora, al lado del arca, y a donde llega la fe de Israel ahora, la fe del pueblo de Dios, el auténtico pueblo de Dios, ¿verdad? Dice, vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y nadie podía abrirla, y que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo y nadie puede cerrarla. Es el texto de Apocalipsis, ¿verdad? Sin embargo, vimos en la visión que algunos, uno detrás de otro, tiran para atrás. Cuando dice vi que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo y nadie podía cerrarla, pero primero dijo, vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y nadie podía abrirla, o mejor dicho, nadie debería abrirla, ir para atrás, ¿verdad? Y que desde que Jesús abrió la puerta que da al lugar santísimo, que contiene el arca, el gobierno de Dios, ¿verdad? Cómo Dios gobierna, ¿verdad? Los mandamientos han estado brillando hacia los hijos de Dios. Aquí hace referencia, ¿por qué? Porque, ¿qué es lo que creían en el lugar santo? Que la ley fue colgada en la cruz. Pero ellos descubren precisamente lo que dijimos, que este pueblo descubrió que no, que la ley no fue colgada en la cruz. Dice, los mandamientos han estado brillando hacia los hijos de Dios. Y estos son probados acerca de la cuestión del sábado. ¿Qué descubrieron? El sábado, nos dijo, no empezó la obra del lugar santísimo hasta que no descubrieron el sábado, ¿verdad? Sigue. Vi que la prueba actual acerca del sábado no podía producirse antes que terminase la mediación de Cristo en el lugar santo. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Cuando se da el decreto dominical, la ley dominical, perdón, cuando se da la ley dominical, nos quiere decir, dice, la prueba actual acerca del sábado no podía producirse antes que terminase la mediación de Cristo en el lugar santo y él hubiese pasado al interior del segundo velo. Por lo tanto, los cristianos que durmieron antes que se abriese la puerta de acceso al Santísimo, cuando terminó el clamor de medianoche, el séptimo mes en 1844, sin haber guardado el verdadero día de reposo, descansan ahora en esperanza porque no tuvieron la luz ni la prueba acerca del sábado que tenemos ahora desde que la puerta se abrió. Aquí nos trata de explicar la experiencia de esta primera generación y cuáles fueron los pasos que los llevaron a caer, a rechazar el mensaje de 1888, ¿verdad? Eso es lo que trata de explicarnos. Dice, vi que Satanás estaba tentando acerca de este punto a algunos de los hijos de Dios. Es decir, esto fue una discusión de
Pero vamos a ver que no puede ser que el sábado sea vigente, esta fue la discusión de ellos, teniendo en cuenta que durante tantísimo tiempo, es decir, desde que Cristo ascendió al cielo hasta en aquel momento, pues nadie guarda el sábado, ¿verdad? Por lo tanto, no puede ser que esta sea condición para salvación. Sin embargo, dice aquí, por lo tanto, los cristianos que durmieron antes que se abriese la puerta de acceso al Santísimo, cuando terminó el clamor de medianoche, el séptimo mes en 1844, sin haber guardado el verdadero día de reposo, descansan ahora en esperanza, porque no tuvieron la luz ni la prueba acerca del sábado que tenemos ahora desde que la puerta se abrió. Vi que Satanás estaba tentando acerca de este punto a alguno de los hijos de Dios. Debido a que tantos buenos cristianos se durmieron en los triunfos de la fe sin haber guardado el verdadero día de reposo, dudaban de que este fuese una prueba para nosotros ahora. Ahora nosotros tenemos que entender que en 1888, cuando rechazaron el mensaje en el Congreso de los Estados Unidos, estaba por debatirse la ley del domingo, ¿verdad? Entonces fue precisamente Jones el que debatió en contra de esta ley, ¿verdad? Después de 1888 o 1889 creo que fue, debatió en contra de esta ley y esta ley no se promulgó, ¿verdad? Por lo tanto, es la confirmación de que este pueblo, al rechazar la verdad, pues el tiempo se alargó, ¿verdad? Pero que la ley estaba preparada para promulgarse en aquel momento. Si el pueblo hubiese aceptado la verdad, se hubiese terminado la historia, ¿verdad? Dice, los enemigos de la verdad presente han estado tratando de abrir la puerta del lugar santo que Jesús cerró. Y esto es lo que nosotros necesitamos comprender, que este pueblo se ha desviado y se ha ido para atrás. Dice, los enemigos de la verdad presente han estado tratando de abrir la puerta del lugar santo que Jesús cerró y de cerrar la puerta del lugar santísimo. ¿Y cómo se cierra la puerta del lugar santísimo? Pues a través del rechazo de 1888, ¿verdad? Es como cerramos la puerta del lugar santísimo. ¿Por qué? Porque escondimos. Y ahí vimos, se escondió una parte del texto, ojalá fuera esto. Se han cambiado más cosas, incluso en la Biblia. La sierva dice que se le reveló que había textos que han sido manoseados, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y esto es lo que pasó, que a partir de 1888 se escondió esta realidad, que nosotros rechazamos el mensaje y por lo tanto tratamos de cerrar la puerta del lugar santísimo que él abrió en 1844. Y ahora la pregunta es, ¿y dónde está este pueblo ahora? Si cerraron la puerta del lugar santísimo, es decir, abandonaron la verdad del lugar del día de la expiación, ¿dónde está este pueblo ahora? ¿Dónde está el arca que contiene las 2 tablas de piedra en las cuales fueron escritos por el dedo de Jehová los 10 mandamientos? Esto es lo que tratamos de entender, ¿verdad? Dice, en este tiempo de sellamiento, Satanás está valiéndose de todo artificio para desviar de la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios y para hacerlo vacilar. ¿Qué es lo que está haciendo? Confundirnos. ¿De dónde? Desde el trono del lugar santo. Porque ¿dónde se fue este pueblo? Lo dijo antes. Trataron de cerrar la puerta del lugar santísimo y abrirla del lugar santo. ¿Y qué es lo que hace el enemigo desde el lugar santo? En este tiempo de sellamiento, Satanás está valiéndose de todo artificio para desviar de la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios y para hacerlo vacilar. Vi una cubierta que Dios extendía sobre su pueblo para protegerlo en tiempo de aflicción. Y toda alma que se hubiese decidido por la verdad y fuese de corazón puro, había de ser cobijada por la cubierta del Todopoderoso. ¿Y aquí de quién nos habla? Del pequeño remanente, del fiel, ¿verdad? Dice, toda alma que se hubiese decidido por la verdad, la pura, la del lugar santísimo, y fuese de corazón puro, honestos,
dispuestos a aceptar la realidad, por muy dolorosa que ésta sea, ¿verdad? Dice, había de ser cobijada por la cubierta del Todopoderoso, había de ser protegidos por los ángeles de Dios, es lo que nos dice el Espíritu Profecía, lo hemos tratado en muchas reflexiones anteriores, y por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y por la verdad, por supuesto. Dice, Satanás sabía esto y obraba con gran poder para mantener vacilantes y perturbados acerca de la verdad a tantos como le fuese posible. ¿A tantos cuales? De este pueblo que tenía, que uno detrás de otro se han ido al lugar santo, ¿verdad? Dice, y ahora empieza a explicarnos realidades de la primera generación, para ver cómo el enemigo obró de tal manera que se desvíen y que cuando llegue el momento de 1888, en medio del pueblo de Dios haya discusiones y temas y que sean otras que realmente la obra del lugar del día de la expiación. Entender lo que está pasando en el día de la expiación. Y fijaos qué es lo que hizo Satanás para desviarlos su atención, que estén preocupados por otras cosas y no por la verdad. Dice, vi que los golpes misteriosos de Nueva York y otros lugares provenían del poder satánico, y que tales cosas se volverían cada vez más comunes y se revestirían de un manto religioso, y alcanzó incluso al pueblo de Dios. Hubo manifestaciones, porque por eso nos está diciendo lo que está diciendo. Alcanzó a este pueblo, ¿verdad? Con el fin de inducir a los engañados a sentirse seguros de que están en la presencia del Espíritu de Dios en realidad, cuando esta era la obra del enemigo, ¿verdad? Con el fin de inducir a los engañados a sentirse seguros y para desviar, si fuese posible, la atención del pueblo de Dios hacia ellas y hacerle dudar de las enseñanzas y del poder del Espíritu Santo. ¿Entendéis lo que ha pasado? ¿Cómo les desvió la atención el enemigo y en lugar de estar centrados en la verdad y la luz que viene de Cristo, la obra del lugar santísimo, están centrados en otras cosas, desviándose su atención, ¿verdad? Vi que Satanás obraba de unas cuantas maneras mediante sus agentes, que son seres humanos, ¿verdad? Generalmente. Dice, actuaba por intermedio de ministros que habían rechazado la verdad y cedido a graves engaños para creer la mentira y ser condenados. Esto es, vi a uno detrás de otro ir al lugar santo. Y esta es lo que experimentaron en la primera generación. Para nosotros hoy, la desviación de la atención son otras, pero el resultado es el mismo. Las consecuencias son las mismas, ¿verdad? Simplemente el enemigo cambia el contexto, pero no las formas, ¿verdad? Dice, mientras predicaban y oraban, algunos caían postrados y desvalidos, no por el poder del Espíritu Santo, sino por el de Satanás infundido en esos agentes y por su intermedio en la gente. Y esto alcanzó, en aquellos tiempos, hasta el remanente final, ¿verdad? Al remanente. Dice, mientras predicaban, oraban y conversaban, algunos adventistas profesos que habían rechazado la verdad presente se valían del mesmerismo para ganar adherentes y la gente se regocijaba en esta influencia porque pensaba que era la del Espíritu Santo. ¿Qué hacía el enemigo? Trataba de copiar a Dios, ¿verdad? Por eso dice, trataba de enviar la verdad, luz y su espíritu. Y esta era la obra de su espíritu, ¿verdad? Dice, hasta hubo algunos que empleaban el mesmerismo y estaban tan sumidos en las tinieblas y el engaño del diablo que creían ejercer un poder que Dios les había dado. ¿Cómo de profundo era el engaño? Ya lo veis. Dice, tanto habían igualado a Dios consigo mismos que consideraban su poder como cosa sin valor. Tremendo, ¿verdad? Dice, algunos de esos agentes de Satanás afectaban los cuerpos de algunos de los santos a quienes no podían engañar ni apartar de la verdad mediante una influencia satánica.
Ojalá que todos pudiesen ver esto como Dios me lo reveló, a fin de que conocieran mejor las astucias de Satanás y se mantuvieran en guardia, vigilantes, ¿verdad? Dice, vi que Satanás obraba así para enajenar, engañar y desviar a los hijos de Dios, precisamente ahora en el tiempo del sellamiento. ¿Cómo somos sellados? ¿Recordás cómo somos sellados, santificados? Con la verdad, ¿verdad? Con la verdad. Por lo tanto, ¿qué pasaba aquí? El pueblo de Dios estaba confundido con verdades contaminadas. Dice, vi a algunos que no se erguían rígidamente por la verdad presente. Las rodillas les temblaban y sus pies se resbalaban porque no estaban firmemente asentados en la verdad. Y mientras estaban así temblando, la cubierta del Dios omnipotente no podía extenderse sobre ellos. ¿Qué es lo que quiere decir? El Espíritu Santo no podía obrar con ellos. Mientras estaban así temblando, la cubierta del Dios omnipotente, ¿cuál es la cubierta? Su presencia, no podía extenderse sobre ellos. Dice, Satanás probaba cada una de sus artes para sujetarlos donde estaban hasta que hubiese pasado el sellamiento. Es decir, que no entiendan la verdad hasta que pasa el tiempo de gracia, ¿verdad? Hasta que la cubierta se hubiese corrido sobre el pueblo de Dios, es decir, hasta que la boda del Cordero haya tenido lugar, porque esto es lo que trata de decir, y ellos hubiesen quedado sin refugio que los protegiera de la ira ardiente de Dios en las 7 últimas plagas. Dice, Dios ha comenzado a correr esta cubierta sobre su pueblo, y ella será extendida sobre todos los que han de tener refugio en el día de la matanza. ¿Cuál es el día de la matanza? Ezequiel 9, en la boda del Cordero en realidad, ¿verdad? Dice, Dios obrará con poder en favor de su pueblo, y a Satanás también se le permitirá obrar. ¿Entendéis la realidad de ellos? Pero también de nosotros ahora, ¿verdad? Dice, a Satanás también se le permitirá obrar. Porque los que están sellados, firmes en la verdad, no pueden ser tocados. Pero los que no lo están y que le están temblando las piernas, que no están conectados con el Espíritu Santo, Satanás también se le permitirá obrar. Serán engañados, ¿verdad? Y es precisamente por eso por lo que estudiamos, para tratar de entender realidades, ¿verdad? Atento a lo que dice aquí, porque muchas veces el pueblo de Dios de la actualidad dice que la doctrina de la Trinidad es un avance, un adelanto del entendimiento en la luz, ¿verdad? Pero fijaos lo que nos dice aquí la sierva. Dice, vi que las señales, los prodigios y las falsas reformas aumentarían y se extenderían. Las reformas que me fueron mostradas no eran del error a la verdad, sino al revés, de la verdad al error. Por eso los llaman falsas reformas, porque las auténticas reformas ya habían sido hechas en la primera generación, ¿verdad? Dice, mi ángel acompañante me invitó a buscar el trabajo del alma que solía manifestarse en favor de los pecadores. Aquí lo entenderemos inmediatamente porque cuando dice el trabajo del alma, ¿de quién es la obra en el día de la expiación? De Cristo. ¿Cómo? A través de su Espíritu, a través de la verdad, a través de la palabra también, ¿verdad? Por lo tanto, dice, mi ángel acompañante, ¿quién le señaló esto? El ángel de Dios. Dice, mi ángel acompañante me invitó a buscar el trabajo del alma, la obra de los ministros en el medio del pueblo de Dios, ahora veréis por qué digo ministros, que solía manifestarse en favor de los pecadores. Dice, lo busqué, pero no pude verlo, porque ya pasó el tiempo de la salvación de ellos. Ya pasó el tiempo de la salvación de ellos. ¿De qué habla? En su caso, de 1888, y en nuestro caso. Vamos a ver lo que nos cuenta, ¿verdad? Ahí terminaría la reflexión. Ahora, aquí hay hay una burbujita, cuando se termina el texto, hay una burbujita,
Y en esta burbujita hay unas explicaciones. Aunque yo creo que esto... Sí, esto es dentro de la burbujita, ¿verdad? Y dice, la autora de estas palabras no entendió precisamente lo que decía el trabajo del alma, ¿verdad? No entendió que enseñaran que hubiese pasado el tiempo de la salvación de todos los pecadores. En el mismo tiempo en que escribió estas cosas, ella misma trabajaba por la salvación de los pecadores, como lo hizo constantemente después. Es decir, que no era exactamente en aquel momento, sino que era más adelante. Recordad que este está escrito en 1849, el texto, ¿verdad? Por tanto, no entendía, en este momento estamos trabajando para nada, desprovistos del Espíritu, ¿o cuándo? Y fijaos lo que dice. La manera en que comprendía el asunto, tal como le fue presentado, se expone en los párrafos siguientes, de los cuales el primero se publicó en 1854. ¿A qué hace referencia? La visión de los dos tronos. Y el segundo en 1888. Y dice, las falsas reformas mencionadas aquí todavía tienen que verse con mayor plenitud, es decir, todavía tienen que verse con mayor plenitud. La visión se refiere más particularmente a los que han oído y rechazado la luz de la doctrina adventista. Han cedido a graves engaños. Ahora pregunto yo, ¿se nos aplica a nosotros? Pues estamos después de 1888, ¿verdad? Dice, los tales no tendrán trabajo de alma en favor de los pecadores. ¿Qué quiere decir? No tendrán la presencia del Espíritu. No están acompañados por Cristo. Eso es lo que trata de decir. Y lo vamos a ver. Incluso la Biblia nos habla de esto. Pero no lo entendimos. La sierva nos dijo después de 1888 que el Espíritu Santo se retiró y que andamos solitos, camino a Egipto, ¿verdad? Dice, habiendo rechazado el advenimiento y cedido a los engaños de Satanás, ya pasó el tiempo de la salvación de ellos. Es decir, este pueblo ya fue condenado. Ya pasó el tiempo de la salvación de ellos. Ahora hay una mención sumamente importante. Dice, este empero no se aplica a los que no han oído ni rechazado la doctrina del segundo advenimiento. Ahora pregunto, porque esto es sumamente importante. ¿La doctrina del segundo advenimiento? ¿Qué significa esto? Es lo que tratamos de explicar, mis queridos hermanos. Como este pueblo fue tan desviado, que ahora mismo cree que la boda del Cordero tendrá lugar en el cielo. Por lo tanto, ¿qué es lo que no entiende? La obra del día de la expiación, por esto, y podemos ver por el relato oficial, pecamos hasta que Cristo viene. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no podemos ser transformados, no podemos vivir en santidad. Eso es lo que tratan de decir. ¿Y cuál es la obra del día de la expiación? Es precisamente eso, santificar, purificar al pueblo, erradicar el pecado del medio de él. ¿Y cuándo se lleva a cumplimiento todo esto? En la boda del Cordero, que son los textos que nos dije, Maleaki, Ezequiel, en fin, hemos tratado todos esos textos, ¿verdad? Que nos habla del momento, la culminación de la obra, que es la boda del Cordero. Ahora, ¿qué es la doctrina del segundo advenimiento? Es el entendimiento del día de la expiación, la santificación, purificación, erradicación del pecado y acudir a la boda del Cordero. Esta es la doctrina del segundo advenimiento. Por lo tanto, los que entienden esta doctrina, este empero no se aplica a los que no han oído ni rechazado la doctrina del segundo advenimiento. ¿Por qué al final del tiempo solo hay un remanente pequeño? Por esto. Dice, es cosa espantosa tratar livianamente la verdad que convenció nuestro entendimiento y conmovió nuestros corazones. No podemos rechazar impunemente las advertencias que Dios nos manda en su misericordia.
Dice, no podemos rechazar impunemente, sin que haya consecuencia, las advertencias que Dios nos manda en su misericordia. ¿A qué hace referencia? A 1888, pero no había pasado aún. Estamos en 1849. ¿O cuánto era? 49 creo que era. No había pasado aún. Dice, un mensaje fue enviado del cielo al mundo del tiempo de Noé. Atentos porque nos da referencias para que entendamos realidad profunda. Una realidad profunda que el pueblo de hoy rechaza por todos los medios. No se la acaba de creer. Dice, un mensaje fue enviado del cielo al tiempo de Noé. Y la salvación de los hombres dependía de la manera en que trataran este mensaje. La salvación de los hombres dependía de la manera en que trataran este mensaje. Por el hecho de que rechazaron la advertencia, el Espíritu de Dios se retiró de la raza pecadora. Clave, el Espíritu de Dios se retiró de la raza pecadora y ella pereció en las aguas del diluvio. ¿Cuántos se salvaron? Poquitos. Poquitos. En el tiempo de Abraham, la misericordia cesó de interceder con los culpables habitantes de Sodoma y todos, salvo Lot con su esposa y 2 hijas, fueron consumidos por el fuego enviado del cielo. Así también fue en tiempo de Cristo. El Hijo de Dios declaró a los judíos incrédulos de aquella generación: vuestra casa os es dejada desierta. Sin el Espíritu, ¿verdad? Mirando hacia los postreros días, nuestros días, las de ellos y las nuestras, dice, el mismo poder infinito declara, acerca de los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, no recibieron el Espíritu de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Dios no les envía nada. Se retira. Y cuando se retira, ¿qué ocurre? Un poder engañoso toma el lugar. Visión de los 2 tronos. Dios se retira del trono del lugar santo y ¿quién lo ocupa? El enemigo. ¿Lo ha puesto Dios al enemigo allí? No. Se presentó solito. Este es el principio que trata de revelarnos, al cual nosotros nos negamos a creer que estamos en esta realidad. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pecamos hasta que Cristo viene. ¿Comprendéis? Se complacieron. Asumieron que esta es la realidad, no hay otra. Por el hecho de que rechazan las enseñanzas de su palabra, Dios les retira su espíritu y los abandona a los errores que aman. ¿Cuál es nuestra realidad? Dios les retira su espíritu y los abandona a los errores que aman. ¿Y cuáles son estos errores? La justificación por la fe del lugar santo, que se le parece mucho a la justificación por la fe, la justicia de Cristo del lugar santísimo, y es muy fácil que el pueblo sea engañado, ¿verdad? Pero aquella puerta fue cerrada. Este pueblo volvió a abrirla. ¿Por qué no entiende la verdad? Porque no está delante del lugar santísimo, porque no están concentrados en la obra del sumo sacerdote. ¿Y cuál es su obra? No entiende. Consecuencia, por eso declara abiertamente, no podemos, pecamos hasta que Cristo viene. ¿Y esto es la consecuencia de qué? No experimentan al Espíritu Santo, el poder, ¿verdad? Por eso no entienden la verdad, por eso están confundidos. Esta es nuestra profunda realidad. Y para que entendamos que esto también está en la Biblia, fijaos, Apocalipsis 2. Fijaos lo que dice. Escribe al ángel de la iglesia. ¿Quién es el ángel de la iglesia? Su liderazgo, ¿verdad? Y fijaos lo que nos dice aquí, porque este es el principio que Dios nos lo revela. Se dirige a todas las iglesias, ¿verdad? Y empieza por la primera, la de Éfeso. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Es decir, las estrellas de cada iglesia, ¿verdad? El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice estas cosas.
Yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Has sufrido y tienes paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Y atentos. Se nos revela al principio, ¿verdad? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y cuál es tu primer amor? La conexión con la verdad. Y que a través de esta conexión con la verdad estamos conectados con el Espíritu, ¿verdad? ¿Cómo somos llenados del Espíritu? A través de la palabra, de la verdad, ¿verdad? Dice, recuerda por tanto, de dónde has caído. Y en nuestro caso, ¿qué es lo que nos dice? Recuerda de dónde has caído. ¿De dónde? De la verdad que te la he revelado en la primera generación hasta 1888, cuando has caído. ¿Verdad? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Haz lo que hicieron en la primera generación. Descubre la verdad. Y esto es lo que la sierva nos decía. En los primeros 50 años fue revelada la verdad. ¿De quién? De Cristo mismo. A aquello tenemos que volver. ¿Cuál es la invitación de Dios? Arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Quitaré tu candelero de su lugar. La presencia del Espíritu. Y la pregunta clave es, si desde 1888 estamos andando sin el Espíritu, ¿qué tenemos hoy? Un tremendo engaño. ¿Por qué la gente rechaza la verdad? Porque está confundida, no entiende. La verdad que cree creer se le parece tanto a la verdad del lugar santísimo, pero no es lo mismo. Por lo tanto, el pueblo está en engaño, no entiende, pecamos hasta que Cristo viene. ¿Qué es lo que dice en realidad? Necesitamos sacrificio, necesitamos sangre, no transformación, no santificación, nada de esto. Por eso declara, no podemos, necesitamos pecar hasta que Cristo viene. No hay otra. ¿Entendieron la obra del día de la expiación? ¿Entendieron la obra de Cristo? ¿Entendieron la solución de Dios que está en la boda del Cordero, la unión de lo divino y lo humano? Pues no, queridos. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Quitaré la presencia del Espíritu Santo. Consecuencia. Así estamos. Y el pueblo no entiende. Confía todavía en el ángel de la iglesia y el ángel de la iglesia anda sin candelero, sin luz, sin el Espíritu Santo. Aquí tenemos las respuestas, mis queridos hermanos. Por esto hemos tratado esta reflexión. Y espero que la podáis entender. Yo sé que no es fácil digerir todo esto, ¿verdad? Se parece tan tremendo, pero pensad. En 1844 fue escogido este pequeño remanente precisamente porque recogió la verdad que Dios envió en aquel momento, ¿verdad? Del Padre, Cristo miró al Padre, el Padre envió luz a Cristo y Cristo la envió a este pequeño remanente, es decir, la recibió y caminó con esta luz hasta 1888, cuando rechazó la luz, rechazó seguir caminando con Cristo, aceptar esta luz que le fue enviada de nuevo, que era la culminación de la obra, Cristo nuestra justicia, y en aquel momento se ha quedado sin candelero. Lo dijo la sierva. El Espíritu Santo se ha retirado y nosotros seguimos camino a Egipto. Espero que podáis entender todas esas metáforas, queridos. Todo el Evangelio, todo el Espíritu Profecía, solo nos habla de una cosa: de la invitación de Cristo a la boda del Cordero.
Y por esto, al final del tiempo, como en 1888 también fue un remanente pequeño, que aceptó una realidad, pero ya no era una generación, eran unos poquitos. Y que en cada etapa, os comenté de 1950, Wayland y Short, Herbert Douglas también, luego en toda nuestra historia siempre ha habido un pequeño remanente, desconocido para la mayoría, conocido solo para Dios. Recuerden la historia de Elías y Monte Carmelo, ¿verdad? Elías creía que era solo, pero Dios le dijo, no, no te equivoques, no estás solo, hay más, yo los conozco. Esto mismo pasará también al final del tiempo, desgraciadamente, queridos, porque nos negamos a asumir la verdad, la realidad. Es difícil, yo puedo entender hasta cierto punto vuestra experiencia, porque fue la mía. Yo me quedé en estado de shock. Ya os lo dije, casi 2 años. Me puse a estudiar y tratar de entender. Y cuando descubrí la verdad, dije, tengo que dar a conocer a mis hermanos, allí donde estén. Todo aquel que quiera, que tome la verdad, que coman y beban de Cristo. Porque no hay otra, queridos. Es la única forma de que seamos santificados, de que podamos acudir a la boda del Cordero, estar firmes al final del tiempo, porque la confusión es tremenda. Incluido con el sábado, veo, hermanos míos, cómo manipulan los textos para que les salgan las cuentas. Esta es la obra del enemigo. Nos interesa el escrito está, y no otra cosa. Le ruego a nuestro Dios, mis queridos hermanos, que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, que no se puede entender sin el Espíritu. Es la clave, queridos. Necesitamos dejarnos moldeados, no sacar nosotros nuestras cuentas, sino que sea Dios el que nos revele las suyas. Por lo tanto, os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.